nombre de otra persona. Ahora lo mencionamos y lo explicamos un poco más a fondo. Entonces, ¿ante quién se realiza ese registro? Ese registro lo realizamos ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor aquí en Colombia, que es el organismo encargado de llevar el registro de todas las obras que se crean en Colombia o que se quieran registrar aquí en Colombia. Es la única entidad encargada de hacer esto, lo que significa que no se pueden hacer registros de obras ante ninguna otra entidad en Colombia. Yo no hago un registro ante una notaría, yo no hago un registro ante una entidad privada, yo no hago un registro ante el distrito de Medellín, yo no hago un registro ante la Nación, digámoslo pues ante el Ministerio de Hacienda, no, lo hago ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esta es la encargada de llevar el registro de todas las obras que se crean y que se quieran registrar en Colombia. Es importante tener en cuenta eso. Reitero, no significa que la protección nazca solo con el registro. Ya que hagamos un comparativo. En el tema de la propiedad industrial, cuando estamos hablando de marcas, por ejemplo, tenemos la marca de la alcaldía de Medellín, cuando tenemos la marca de Coca-Cola. Las marcas se protegen con el registro. Es decir, quien registra primero la marca es quien registra primero la marca es la persona que es dueña de la marca. Si yo me voy y registro la marca Coca-Cola, suponiendo que no está registrada, la registro, pues yo soy dueño de esa marca Coca-Cola. Y todo el que vaya a usar la marca Coca-Cola deberá tener autorización mía o no la puede usar si yo no la autorizo. ¿Por qué? Porque yo fui quien la registró. Entonces se entiende que como yo la registré, yo soy el dueño. En propiedad industrial, el registro es el que nos otorga los derechos. En temas de derecho de autor, que es lo que estamos viendo, el registro no es el que me otorga el derecho. La sola creación de la obra es la que me otorga el derecho frente a esa obra. Entonces, vamos a ver cómo se realiza ese registro. Ese registro puede hacerse de manera física, de manera en línea. De manera física, pues se envía o se hace en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, está ubicada en la ciudad de Bogotá. Allí llenamos un formulario, entregamos el formulario llenando todos los requisitos que nos piden y esperamos 30 días hábiles para que salga el registro de la obra de manera física. En realidad ya no se hace tanto de manera física, yo les soy sincero, no he hecho nunca un registro de manera física, los he hecho de manera virtual, los hago en línea, al igual que, por ejemplo, inscribir las marcas, si bien se puede hacer de manera física, lo normal es que uno ya lo realice virtual, pues es mucho más fácil, lo hace uno de la comunidad de la oficina. Entonces, de manera virtual, pues vamos a ver ahorita un tutorial, accedemos a la plataforma de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, vamos al registro de obra y allí seguimos unos pasos que ya vamos a explicar uno por uno. Vamos aquí a compartir unos pasos de cómo se hace ese registro en línea. Lo primero que tengo que decir es que estos pasos o esta presentación que estamos viendo en este momento no es de mi autoría, es una presentación pública que comparte la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la cual es muy completa. Ustedes pueden entrar a la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y descargar cada una de estas presentaciones en las cuales nos dicen cómo se registran las obras, dicen de manera muy clara el paso a paso de cómo cada una. Entonces, esta, por ejemplo, dice que es creada por Eduardo Doctor de la Dirección Esteban, Nacional qué de Derechos de pena. Autor. Se le está yendo un poco la, Sí, la señal. Creo que podemos mejorar la calidad apagando la cámara. De pronto la cámara le está robando un poco de su red de banda ancha. A ver si podemos seguir perfecto. trabajando. Muchas gracias. Perfecto, ya mismo la descubrí. Les decía
Muchas gracias, doctor Santiago. Cualquier si vuelve a fallar, usted me va informando. Claro que sí. Pronto voy a desconectar uno de los dispositivos que tengo acá, a ver si segundo, la señal no me falla. Yo aquí desconectar varios dispositivos y ya. Bueno, les decía que esta presentación que estamos viendo, que lo estoy compartiendo en este momento, no es de mi autoría, por si pues, esto no se entendió, no logramos tener buena señal. En autoría es creada por Oscar Eduardo Salazar. Estos públicos se encuentran en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, entonces cualquiera podría acceder a ella. En esta presentación nos explican de manera clara cómo se debe realizar un registro de una obra. Entonces, lo primero es ir al enlace donde dice registro de obra. Ustedes la ven en la pantalla, al lado izquierdo está el cuadrito verde. Allí se le da clic a ese enlace. Una vez vayamos a ese enlace para registrar la obra, nos va a llevar a otra página en la cual nos explica cómo se hacen los registros en línea. Le damos clic allí para poder hacer el registro en línea. Nos van a dar varios requisitos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, nos dan sus políticas sobre lo que se debe tener en cuenta al momento de registrar la obra. Reiteramos entonces que la protección no nace con el registro, sino que nace con la creación de la obra. Una vez nos indiquen qué se debe tener en cuenta y cómo se debe tener en cuenta, al lado izquierdo decimos cuál es el trámite que queremos hacer. Podemos observar que podemos registrar una obra literaria, una obra inédita, una obra literaria inédita, una obra literaria editada. Ahorita hablaremos de cada una de ellas. Una obra artística, obra musical, obra audiovisual, un software. Podemos registrar algunos actos o contratos o un fonograma. Es lo que vamos a registrar. Entonces, aquí vamos a registrar una obra artística. Le haremos, suponiendo que vamos a registrar una obra artística, le daremos clic en obra artística y aquí es muy importante. La Dirección Nacional de Derechos de Autor, para realizar el registro en línea, nos presenta 4 pasos que deben ser llenados uno por uno. Él nos habilitará el paso siguiente cuando realicemos el primer paso. Entonces, para el paso 2 tenemos que hacer el 1, para el 2 el 3, para el 3 el 2 y para realizar el 4 pues tenemos que hacer el paso habilitando el otro. Son pasos muy sencillos. Doctor Esteban, qué pena molestarlo. Se perdió totalmente el audio con usted. Eh, Le pedimos a los asistentes un minuto, nos regalan un minuto mientras el doctor Esteban soluciona los problemas de conectividad para seguir en el desarrollo de esta cátedra. Muchas gracias. Doctor, Doctor, lo escucho. sí, acabo de desconectar todos los equipos aquí en la oficina a ver que no nos falle el internet, pero normalmente nunca nos había fallado. Esperemos que esta vez sí nos funcione. Muchas gracias a usted. No se preocupe, doctor, que estas son las dinámicas que ocurren en estos espacios. Puede seguir entonces con su conferencia. Muchas gracias. Si va fallando, me avisan otra vez que... Claro que sí, yo estoy pendiente. Perfecto. Entonces, me voy a acercar al módem con el objetivo de que
no nos vuelva a presentar esta falla. Ya, qué pena, me acabo de acercar al modem, espero que acá no nos de la falla que se venía presentando. Les decía que la Dirección Nacional de Derechos de Autor nos trae 4 pasos, lo que habíamos quedado. Estos pasos nos indican, o el paso siguiente se nos habilita acá, que vamos pasando uno de los pasos para el registro. Entonces, lo primero es el paso 1. En el paso 1 se va a identificar se va a identificar a la persona que está haciendo la solicitud del registro. Aquí es importante aclarar eso. No se está identificando al autor en el paso 1. En el paso 1 se está identificando es a la persona que está realizando la solicitud. Son dos cosas muy diferentes. Es muy diferente el autor que quien hace la solicitud. Muchas veces puede darse que quien haga la solicitud es el mismo autor. No significa esto que siempre sea igual. Entonces, hay que indicar en el paso 1 si se actúa en nombre propio o si se actúa como apoderado o en calidad de representante de esa persona a la cual se le va a hacer el registro. Es importante volver a aclararlo. El solicitante no obligatoriamente tiene que ser el autor, lo que significa Doctor Esteban, qué pena molestarle. Pronto tiene otro dispositivo abierto que está generando interferencias. ya lo Sí, muteamos. ok. Perfecto, gracias. Era por si se iba la señal para tener ahí respaldo, pero les decía, el solicitante no es obligatoriamente el autor. Puede darse, pero no es obligatoriamente. Por eso hay que indicar en este paso el nombre de quién o en qué calidad se está actuando. Si en nombre propio, como representante, o se está actuando como, o si se está actuando como apoderado. Una vez se ingresen estos datos, nos va a habilitar el paso 2. Es importante también indicar que en esta solicitud, si ya se tenía una solicitud antigua, pues en la parte derecha, donde se nota este cuadrito de herramienta de búsqueda, podríamos vincular a la solicitud antigua que se tenga para evitar llenar todos estos datos y pues que se copie o se traiga lo que ya se había hecho en algún otro momento. Verificado y realizado este paso, pasaríamos al paso 2, que el paso 2 ya es identificar al autor. En el paso 2 lo que estamos haciendo es identificando o dando los datos del autor. Recuerden que les decía, si el autor es quien está haciendo la solicitud, pues aquí copiarán los mismos datos. Si es alguien diferente, deberá indicar en este paso los datos del autor, al igual que se debe indicar si esto es un registro póstumo, es decir, si es un registro que se realiza de manera póstuma al fallecimiento del autor o si está vivo. Si se indica que el autor si se indica que el autor ya falleció, debemos poner en estos datos los datos de función del autor, el certificado de función del mismo. Y aquí es importante indicar que puede haber uno o varios autores. Hay obras que pueden ser creadas por varias personas y aquí lo podemos plasmar sin ningún problema. Podríamos ingresar, ustedes ven en la pantalla, en la parte derecha, se observa donde se ve la flechita del mouse, se observa un botoncito que dice ingresar otro autor. Allí podríamos entrar y sin ningún problema podríamos ingresar el número de autores que participaron en esta creación intelectual. También, una vez se termine estos datos del autor, hay que ir a datos de la obra. Lo primero es indicar un título para la obra. Lo segundo es indicar una descripción
de la obra, decir en la descripción de la obra una descripción breve de qué compone la obra o cómo está realizada esa obra que estamos registrando, cómo está realizada esa obra. También debemos indicar si esa es una obra inédita o una obra ya publicada. Y si es publicada, pues debemos decir el año en que se publicó, el año de publicación y el año de creación de la obra. Una obra inédita, lo habíamos explicado en la cátedra pasada, una obra inédita es aquella obra que no se ha publicado, que el autor ha decidido no publicar aún. Hay obras que no son inéditas y que no están registradas en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Por qué? Porque el autor decide publicar la obra, pero no decide registrarla en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y hace su registro mucho tiempo después, o el registro lo hace un tercero, o los registros lo hacen después de la muerte del autor. Entonces, podríamos tener obras publicadas, no registradas sin ningún problema, y obras inéditas, pues el autor antes de publicarla decide realizar el registro para tener una mayor protección. Digo una mayor protección porque recuerden que el registro no es el que nos otorga la protección, sino que la protección nos la otorga la creación de la obra. Si se ha indicado que la obra pues era una obra individual, la plataforma inmediatamente nos hará continuar como si fuera una obra individual, y si decimos que es una obra de varios autores, nos deberá decir si es una obra colaborativa, si es una obra en colaboración o es una obra colectiva. Deberemos señalar eso y se nos abrirá la pestañita para poder señalar la clase de obra que es. También debemos indicar si es una obra originaria o una obra derivada, es decir, si esta obra no se deriva de ninguna otra, o si esta obra viene derivándose de otra obra que ya se haya registrado. Y también debemos decir si se trata de una obra anónima, pseudónima o póstuma. Todo esto son datos que nos lo va a pedir el formulario para poder continuar, al igual que indicar si se trata de una obra creada por encargo, creada por un servidor público o si no es creada por ninguna de las anteriores. Es importante indicar todo esto porque esto nos va a dar claridad en el registro y, por ejemplo, una obra creada por un servidor público nos va a tocar especificar entonces después quién tiene, bueno, ahorita vamos a ese punto, nos toca también indicar la categoría de la obra y nos toca indicar, una vez indiquemos la categoría de la obra, si por ejemplo la obra es creada por un servidor público, nos toca decir quién tiene los derechos sobre la obra, quién posee esos derechos. Pongo el ejemplo del servidor público. Si supongamos que ustedes hacen una obra en cumplimiento de sus labores como servidores públicos, o si, por ejemplo, yo como contratista realizo una obra en cumplimiento de mis labores como contratista, si bien yo soy el autor y se debe reconocerme como el autor, pues los derechos de esa obra no son míos, sino que los derechos de la obra son, en el ejemplo de ustedes y mío, del distrito de Medellín. Entonces nosotros no tendríamos los derechos económicos sobre la obra. Para ser un poco más técnico, no tendríamos los derechos patrimoniales, sino que tendríamos los derechos morales de la obra, que era un tema que también lo vimos en la cátedra pasada, y a profundidad explicamos qué era eso de los derechos patrimoniales y de los derechos morales. Entonces, aquí en esto hay que indicar quién es el titular de los derechos, hay que indicar la transferencia de los derechos, quién los tiene y cómo se hizo, y adjuntar los archivos que se tengan conforme a demostrar la existencia de la obra. Estamos aquí en viendo el registro de una obra artística. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se registra una obra literaria inédita o una obra literaria derivada de otra. Al final nos saca este formulario donde aparecen todos los datos que llenamos al momento de ir llenando el formulario, otros datos que
ingresamos al momento de ir llenando el formulario, la idea es uno confirmarlo si es o no lo que esperábamos y aceptar los datos que llenamos allí y quedaría listo el registro de la obra. Si nos falta algo, él nos dirá que hace falta algo y no nos dejará continuar. Una vez nos darán un número de radicado y ese número, una vez terminado, nos darán un número de radicado y ese número de radicado pues será con el número que podemos verificar en qué proceso o en qué etapa va la verificación del registro de la obra. Les decía que tenemos o que vamos a ver cómo se registran otras clases de obra. Por ejemplo, miremos cómo se registran las obras musicales que tienen, si bien tienen unos pasos similares, como por ejemplo los datos del solicitante son similares, como por ejemplo los datos del autor, vamos a ver que por el tipo de obra, nos presenta unos requisitos diferentes. Estoy en ese momento mientras les voy hablando, no pongo la cámara porque vimos que empezó a fallar, pero estoy aquí abriendo la presentación, repito, no es mía, es la presentación de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Aquí, por ejemplo, ya lo vemos desde el paso 3. Les reitero, no estamos viendo en esta el paso 1 y 2 porque serían igual que el anterior. Datos del solicitante, datos del autor, ingresamos en el mismo link que vimos ahora. Pero en este paso 3 ya nos pide datos de la obra y nos dice que se debe indicar en este paso 3 el título de la obra, igual cuando fue creada, si es inédita o si se encuentra publicada, y debemos indicar si es una obra original, es una obra derivada, es una obra anónima, y indicar el género de la obra, a qué ritmo hace referencia a la obra. Por ejemplo, aquí vemos en pantalla un ejemplo de uno que dice balada pop, en el que vemos que allí fue donde se registró esa obra que se tiene en este momento en pantalla. Una vez indiquemos el año de creación, el tipo de la obra, el género de la obra, si es obra derivada o no, es decir, todos los pasos que acabamos de mencionar, debemos pasar al paso 4, que en las obras musicales pues también nos va a pedir la transferencia de los derechos, nos va a pedir que indiquemos quiénes son los titulares de los derechos. Y es importante indicar que, por ejemplo, en las obras musicales, a diferencia, digámoslo, de las obras literarias, se pueden tener muchos más autores y todos deben ir registrados acá. Y se debe indicar cuál es el porcentaje en el que cada uno de ellos participó de la creación de la obra. En las obras musicales, por ejemplo, hoy en día que tenemos tan de moda el reggaetón, encontramos que en el reggaetón, por ejemplo, participan muchos autores. O sea, a quienes les gusta el reggaetón, pongo el reggaetón porque los reggaetoneros tienen una particularidad y es que ellos mencionan, ellos en sus mismas obras, reconocen la autoría de las personas que participan en la creación. No sé si han escuchado las canciones de J Balvin, por ejemplo, en el que él menciona varios nombres en algunas partes de las canciones. Menciona alguno que se llama Sky, otro que se llama Mosky, otro que se llama Bulnene. Todos estos son autores de la obra. Uno es el que escribió la letra, a veces dicen Tiny, uno es el que escribe la letra, otro es el que escribe, otro es el que hace los arreglos musicales, otro es el que hace la producción musical, y cada uno de ellos es considerado un autor en las normas de derecho de autor. Cada uno de ellos, con esos aportes que hace, es considerado autor. Entonces, cuando se está registrando, se debe indicar cuál fue el aporte que cada uno de ellos hace. Muchas veces, los artistas que tanto admiramos, los cantantes, no son autores de sus obras, sino que tienen otro autor, ellos son intérpretes de la obra.
Todo esto hay que diferenciarlo al momento de poder registrar la obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Les decía que también tenemos registro de obras literarias inéditas o editadas. Cuando sea una obra editada tenemos que indicar cuándo fue la primera vez de creación de la obra, tenemos que indicar, vamos a ver si aquí logro compartir, sí, tenemos que indicar en una obra literaria editada, tenemos que indicar cuándo fue que se hizo la creación de la obra, cuándo se hizo la primera publicación, cuándo esta es la edición número tal, en qué año se está haciendo la publicación de esta edición que se está registrando y el tipo de edición que se esté haciendo de la obra. Entonces, todo esto se debe indicar al momento de registrar una obra editada. Y pues la obra literaria inédita nos exigiría lo mismo de las demás obras que hemos visto, y es indicar cuándo y cómo se crea la obra, y no nos pedirá pues datos de ediciones anteriores porque pues no existen ediciones anteriores. Es una obra inédita, entonces no existen ediciones anteriores. Creo yo que con esto logramos contextualizar cómo se hace el registro de la obra. Vamos a compartir todo este material. Reitero, es de carácter público, no es mío este material, es de carácter público. Lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan tener, y pues cuando en el distrito requieran registrar una obra, pues, tengan las bases para saber cómo hacerlo. Y si eh, y si pues tienen dudas, estamos siempre desde la Secretaría General prestos a poder resolver esas dudas o acompañarlos en todo el registro de las obras que ustedes requieran. No sé si hay dudas o inquietudes frente a lo que hemos visto. De antemano me disculpo por la conexión, no esperaba tantas fallas en la conexión. Mis disculpas con todos ustedes. Espero que para la próxima cátedra no se nos presente, poderlo corregir antes de que esto nos vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Doctor Esteban, muchas gracias a usted por esta cátedra que realmente es muy necesaria para todos nosotros. Y bueno, abrimos el panel de discusión para nuestros invitados. ¿Quién quiere preguntarle al doctor Esteban? ¿Hay alguna inquietud? Puede ser de manera escrita por el chat, o pueden alzar la mano para a viva voz hacer la pregunta al doctor Esteban. Muchas gracias. Gracias, doctor Santiago. Bueno, veo que no hay como inquietudes. Los invito a los que no han podido ver la cátedra pasada, los invito a que la vean. Aquí vi que en la conversación vi que estaban aquí pidiendo varias cosas. Lo primero es diligenciar la asistencia a esta cátedra. Está aquí en el chat. Por favor, la pueden diligenciar, y le pido al doctor Gustavo si nos puede compartir en algún momento el link de la cátedra pasada para que quien quiera observarla, al igual que las memorias de la cátedra pasada, para quien pueda observarla y tenerlas, pues puede hacerlo. Las de hoy también las vamos a compartir. Veo que no hay preguntas en el chat, no hay manos que hayan levantado para realizar preguntas. Entonces, de antemano, muchas gracias a todos. Gracias, doctor Esteban. Sí, efectivamente, dentro del Centro de Gestión del Conocimiento compartiremos las memorias de la cátedra anterior del doctor Esteban como esta, para que pues, estemos contextualizados en este ciclo de conferencias sobre derechos de autor. De antemano, agradecemos por la sesión en general, específicamente desde el Centro de Gestión, de poder conversar con ustedes, poder impartir estas cátedras que pues enriquece el conocimiento de todos nosotros, tanto como funcionarios como abogados. En los próximos días les estaremos enviando nuestra próxima agenda de acompañar. Gracias por su atención y por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias.